Ahora sí, buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia. Fue una semana extremadamente caliente que muestra como pocas el estado de situación en el que están algunos sectores de la Argentina, en el que estamos en algunos sectores de la Argentina. Y hoy tenemos a alguien, te diría, imprescindible para hablar de esto. Alguien que escribió recién un libro que se llama El Nudo, y que ese nudo tiene todo que ver con el crimen de Daniel Barrientos y lo que pasó después. ¿Cómo estamos, Lu? ¿Bien? Bien. ¿Qué días, qué horas calientes? Tenemos a Carlos Pagni en vivo. En Verdad Consecuencia, tengo un entusiasmo por preguntarle a Pagni. Viste que leer a Pagni en La Nación es como una religión. Sí. Lo lees, somos devotos de Pagni. Así que lo tenemos acá en vivo. Vamos a estar hablando con él en un ratito. En el medio, un montón de información, Lu. Hay un montón de información y tenemos dos cosas. Recién lo veías a Rolo Barbano hablando de la situación. Van 4 choferes asesinados en casi 6 años. 4 choferes asesinados. Leyes que no se aplican, se votan, se reglamentan. No hay cámaras de seguridad en los colectivos finalmente. No hay estadísticas, créeme lo que te voy a decir porque es insólito. No hay estadísticas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires hechas por el Ministerio de Seguridad Provincial. No hay. Bernie te dice que baja la inseguridad y él no muestra, no publica y dice que no hace las estadísticas. De eso va a hablar Bruno Giacono en un momento y también vas a escuchar en un ratito que habla por primera vez el dueño de la 620. Y además tenemos por dentro el avión, el nuevo avión del presidente de la Nación, de Alberto Fernández. Tenemos imágenes, por primera vez lo vas a ver en televisión, cómo es el avión del presidente de la Nación. Y ahora hay información urgente. La noticia del día de hoy es el polémico, escandaloso, diría, operativo para detener a los colectiveros que atacaron a Sergio Berni. Fueron llamados a indagatoria 2 de los detenidos más otro chofer más. Acaba de terminar la primera indagatoria, Manu. Efectivamente, Lu, esta persona que estamos viendo es el último de los choferes que se incorporó a la causa. Tuvimos muy temprano las imágenes de los 2 colectiveros de la línea Almafuerte, quienes protagonizaron el encontronazo, las agresiones con el ministro Sergio Berni de la General Paz de hace un par de días. Y este es un tercer chofer que se sumó por propia voluntad, que había sido, lo habían ido a buscar justamente a la empresa a la que trabaja. De los 3 choferes, 2 siguen declarando, por supuesto, pero de los 3 choferes que estaban imputados o que están imputados en esta causa, es el único que era compañero de Daniel Barrientos. Estamos hablando de Humberto Cristaldo, chofer y representante sindical de la línea 620, la misma para la que trabajaba Daniel Barrientos, que se presentó, que declaró que no participó activamente, por decirlo de alguna manera, de los golpes a Sergio Berni, y las imágenes así lo constatan también. Por eso, de estos 3 choferes, es el único imputado por resistencia a la autoridad, en este caso agravada por tratarse de un funcionario público, pero no por lesiones graves, que es por lo que están imputados los otros detenidos. Estos que protagonizaron las imágenes del día, que fueron detenidos en el marco también de allanamientos que la propia Cristina Fernández de Kirchner definió como exagerados. Ahora vamos a hablar de todo con Carlos Pagni, obviamente, pero lo que estamos contando, Manu, específicamente es: hubo 2 detenidos, hablamos todo el día de lo que fue ese operativo de detención, que eran de otra línea, que estaban en la protesta. Acaba de terminar la indagatoria de otro imputado que había sido citado, no detenido, en este caso porque no lo golpeó, sino que lo atacó verbalmente, así sería la situación. Exactamente, y protagonizó todo ese momento de tensión y de empujones, pero no tuvo golpes concretos hacia la figura de Sergio Berni. Por eso es que queda imputado como resistencia a la autoridad, que terminó, ahí vemos la imagen, terminó su indagatoria. En este momento está declarando Jorge Galeano. ¿Quién es Jorge Galeano? Bueno, de los 2 otros choferes, los 2 de la línea Almafuerte, fue el que de alguna manera todos vimos a lo largo de la jornada de hoy, porque dice: no soy un malandra, soy un chofer de colectivo. Esa persona es la que está declarando en este momento. Resta después el turno de Jorge Cerda. Tengamos en cuenta también, Luz Santi, que estas indagatorias estaban previstas en un primer momento para el día de mañana. Sí. Se aceleraron los tiempos a partir de diferentes presiones, pero también de las repercusiones que tuvo ese allanamiento, y se adelantaron, empezaron por Cristaldo, porque fue quien se presentó voluntariamente junto a su abogado en la Fiscalía. A los otros 2 choferes los está representando un abogado que corresponde a la Unión del Transporte Argentino, a la UTA. Y la que habló, cuando no por Twitter, fue Cristina Fernández de Kirchner, Sí. Luciana, que cuestionó el operativo cuando detuvieron a los choferes de colectivos y al mismo tiempo comparó el episodio de la muerte del chofer de Daniel con su atentado. Esto llamó mucho la atención en gobierno, incluso hubo algunos comentarios por lo bajo
criticando a Cristina Kirchner por esta comparación que además salpica a quien ella puso como ministro, que es Sergio Berni, ¿no? Recordemos que no lo eligió Kicillof, sino que fue una charla privada que tuvo Cristina con Berni cuando Kicillof se hizo cargo de la gobernación. Sí, es llamativo también que ella no había intervenido en la conversación pública sobre este tema desde el lunes a la mañana, que se sabe del asesinato, fue una brutalidad. El tema tomó la agenda de todo el mundo, las conversaciones de todo el mundo, intervino frente a este último episodio. También lo vamos a hablar, obviamente, con Carlos. Pero te decíamos recién, acaba de declarar un compañero, Daniel Barreiros, como imputado por las agresiones a Berni, pero es la línea 620 la que lleva 2 choferes asesinados. Uno en 2018 y el otro es Daniel esta madrugada del lunes. Lu, también se entiende de alguna manera la bronca generalizada, por ejemplo, en los también colectiveros de la línea Almafuerte, porque otro de esos choferes que mencionás es de Almafuerte, justamente, es de esa línea, de esa empresa de colectivos. Otro de los asesinados en estos desde 2017, uno 2017, uno 2018, uno 2020 y ahora Daniel. Esto es macabro porque cada vez que matan a uno reaccionan. Ahora Berni dijo lo de la mesa, en otras cosas era la reglamentación de una ley. Sin embargo, finalmente no pasa nada y lo siguen matando. El dueño de esta línea de transporte, que es tercera generación de colectiveros, su abuelo fue el que montó esta empresa. Es una línea, la 620, que solo recorre La Matanza, barrios de La Matanza. No había hablado hasta ahora. Le asesinaron a 2 de sus choferes. ¿Lo escuchamos? Dale. ¿Cómo te agarran estos días después de lo que pasó? Bronca, tristeza más que nada también porque se fue una persona que estuvo con nosotros 32 años. Lo conozco de hace 30 años. O sea, musculito para nosotros. ¿Cómo era Daniel? No, un tipo bárbaro, un excelente trabajador, una persona siempre contenta, siempre con ganas de trabajar, un colectivero, era un colectivero. Decía 2 casos, les pasó en 2018 a otro chofer. Pasó lo mismo con Leandro Alcaraz en el año 2018. Una situación similar, una cosa muy triste. ¿En estos tiempos cambió algo, empeoró algo? ¿Qué pasó de un caso al otro? Que para todos son casos, pero para ustedes son compañeros. Sí, son compañeros. Y nada, la verdad cambió lo que cambió Argentina. Y el conurbano se puso difícil, en una zona difícil, que la gente la está pasando mal. Lo que es las circunstancias hoy de la pobreza también genera esto, genera esta violencia, este sistema de conseguir dinero de cualquier modo. Yo tengo un promedio de 20 roturas de vidrio por mes, entre piedrazos, entre enojos de choferes con algún vehículo que pasa en la calle. Entonces la gente está nerviosa, el chofer está difícil. Nosotros a la mañana tuvimos 30 choferes que ya hoy no vinieron a trabajar porque entiendo que pidieron médico por el pánico, porque la familia no quiere que se suba al colectivo. Y todo eso lo tiene que afrontar hoy el chofer que sale y cuando iba a 10 minutos va a 20 el otro que va atrás. Sí, ¿cómo hace el que tiene que hacer el recorrido de muy Daniel a la difícil. noche? ¿Escuchaste eso? 30 choferes, son 200 los de la 620. 30 choferes, cuando tenían que volver a trabajar el martes, pidieron licencia médica porque la familia tiene pánico de que salgan a la calle. Tiene miedo que le pase lo mismo que ya le pasó a Mientras Kicillof, el gobernador de la provincia, echa la responsabilidad del ataque prácticamente a la política, ¿no? Sí. Diciendo que era un hecho inédito y que al mismo tiempo se había tratado casi como el robo a un camión blindado, ¿no? Eso fue parte de lo que pasó esta semana. Es el periodista más informado de la Argentina. Yo lo digo delante de Fioriti, ¿no? Que también que rankea, No, pero... Muy abajo, muy abajo. Pero sin duda no es solo el periodista más informado de la Argentina, sino es uno de esos periodistas que nos permiten hiloanar y pensar de una manera muchísimo más profunda y más compleja. Es un placer, pero también me pone nerviosa entrevistar a Carlos Pañi. No, el nervioso soy yo ahora con todo lo que decís. Me intimida entrevistar a Carlos Pañi. Gracias por la invitación, estoy Jueves muy Santo, contento de estar bienvenido. acá. Un placer. Gracias. Empezamos bien, por el fin. Carlos? Dale. ¿Estás bien, digo? Sí, ¿Sí? creo que sí. Porque digo, entre el libro, la política, la columna... Bueno, sí, Sí. todos vivimos un poco exigidos. Es lo lindo de este trabajo, ¿no? ¿De entrevistado te va bien? No. Podemos arrancar por lo del día, que es Cristina, Por el tuit. final. Claro, el final, lo que estamos hablando. Podemos hablar del libro, obviamente, pero me gustaría preguntarte, este tuit de Cristina, que medio que se despega del operativo, lo cuestiona Berni, compara el episodio con su propio atentado. Yo creo que, a ver, hay algo muy... Voy a partir de una hipótesis. Dale. Cristina es un ser humano. Partamos de esa... que no sé si todo el mundo coincide. Bueno,
¿De qué estoy hablando? De que es una persona que vivió una experiencia que para cualquier persona es inolvidable por lo traumática, ferozmente inolvidable, que es que le quieran desenrajar un balazo en la cabeza y además en circunstancias que deben ser todavía más enloquecedoras porque ni se dio cuenta. Sí. Eso obviamente es un drama muy difícil de manejar en cualquier familia. Alguien que, por razones que todos conocemos, está sometida a una carga de agresión desde hace muchísimo tiempo, para media sociedad argentina, con justicia, por las cosas que hizo, por las cosas que se le atribuyen, la corrupción, no quiero entrar en... Entonces, no puedo evaluar el tuit como si fuera un político que está haciendo una declaración política, sino que tengo que tener en cuenta que esa política que está diciendo eso es un ser humano al que tengo entendido una nietita a la que le ocultaban lo que había pasado, miró la película en un celular y le preguntó, abuela, ¿por qué estás con gente mala? Todo esto es lo que rodea al Copito, el episodio del Copito. ¿Por qué digo todo esto? Porque si miramos desde esta perspectiva, lo que parece tan disonante en este tuit se vuelve más normal. Que es que cualquier hecho de sangre ella lo compare con lo que le pasó a ella y se vea reflejada en cualquier tipo agredido por una pistola. Esto se refuerza porque todos sabemos que Cristina tiende a ponerse ella como medida de todas las cosas, claro. Que es lo que vuelve a hacer ya con Copito o sin Copito. Es una tendencia de ella, se ve muy antigua, y es lo que pasa con este tweet. Ahora, me parece que vos vas a otro punto, Santiago, que es, hay una lectura política distinta de ella, de cómo deben ser narrados los hechos en una campaña electoral. Y ahora ya vamos a la Cristina cabeza de campaña. Persona que está viendo cuántos votos pierdo y cuántos votos gano con cada episodio que ocurre en la vida pública. Y creo que sí, que lo que está diciendo es yo me pongo más del lado del colectivero que del lado de Bernie, con el que no se habla desde hace mucho tiempo. Y eso despega de Bernie, sí, despega de Kicillof también, despega de todos, porque me parece que hay un estado de desesperación en el kirchnerismo y en ella, que es perder los votos de gente como el colectivero. Sí. Porque si yo soy la conducción del peronismo, la conductora del peronismo como es ella hoy, bueno, que haya colectiveros ligados además a la UTA, que le pone el abogado, como decíamos recién, escuchábamos recién a dos de ellos, de los que fueron hoy a declarar. Y que esa gente se queje de un gobierno peronista y tenga ganas de pegarle a un ministro peronista. Y haya, bueno, como imagen de la legitimidad y del consenso que reúne hoy, y que eso ocurra en La Matanza. Sí. Claro, en el corazón. Que vaya un ministro a La Matanza y lo fajen. Es todo al revés de lo que tenemos que contar. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, entonces, creo que el tuit tiene que ver más allá de lo insólito que pueda parecer, porque cuando uno lo mira dice de qué está hablando, qué está comparando con estas tres dimensiones, ¿no? Pero Kicillof esta semana ya había hecho esta comparación. Está bien, en el caso de ella hay una dimensión humana que la verdad que es... Que yo creo que no hay que perderla de vista porque me parece que esa dimensión en la vida de Cristina, sobre todo para una parte de la sociedad argentina, siempre está como negada. Y está bien, pero en el caso de Kicillof, que rápidamente esta semana también puso el atentado y en realidad es una teoría conspirativa muy lejos de los choferes de colectivos dolidos por la inseguridad que le habían matado a un compañero, muy lejos de toda la situación que se estaba dando, fue por la teoría conspirativa y la comparación con el atentado. No, a ver, estoy muy psicologista esta noche. Me encanta, a mí eso es lo que más me gusta, me encanta. Cuando uno se encuentra una dificultad que te produce miedo, pensemos en la vida de Kicillof ahora. Sí. Un muchacho del mundo universitario que de pronto le toca una biografía inesperada, porque pasa de ser director financiero de una empresa del Estado a ser viceministro de Economía y ahí llevar adelante una operación
que debe ser la operación económica más importante del kirchnerismo, la más traumática, probablemente la que mayores consecuencias de profundidad tuvo, la estatización de YPF, es otro capítulo de Kicillof y esta semana, y que de golpe lo ponen a gobernar la provincia de Buenos Aires. Digo, lo ponen porque lo lleva Cristina ahí, más allá de que sacó una cantidad de votos que evidentemente la gente adhirió a él. Con un rasgo muy interesante para cualquiera que estudie la provincia de Buenos Aires, yo vengo de estar 5 años en eso, algo insólito de Cristina, poner un tipo de izquierda a manejar la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que desde Rosas en adelante fue siempre manejada por gente de derecha, por gente de orden. De golpe, esa persona, que no hizo el cursus honorum de la política, ¿no? Estoy tratando de describir un tipo que viene del laboratorio de la facultad, como diría Borges de Laprida, un hombre de libros y dictámenes. Se encuentra primero con la pandemia, que es la posibilidad de que te traigan todos los días una lista de muertos inimaginable, cosa que lo hizo entrar en estado de pánico a Kicillof. Y ahora con esto, que es muerte, asesinato. Ahora también está en una suerte de pánico, me parece, ¿no? No te quepa duda, porque además están perdiendo votos dramáticamente. Claro. Entonces es como... A ver, yo pongo siempre este número, del que creo que no tenemos totalmente conciencia. Es un número que, a mi juicio, explica tanto de lo que está pasando en ese oficialismo. Entre 2019 y 2021 perdieron 40% de los votos. Sí, brutal. Es como que alguien que tiene una empresa pierde 40% del mercado en 2 años. Está en estado de pánico, profesionalmente hablando. Ante esta circunstancia y esta escena, medio enloquecedora, Kicillof hace lo que hizo toda su vida, se encerró en una burbuja mental y empezó a imaginar un objeto literario de literatura fantástica, que es que hay un personaje que, como todo personaje persecutorio, es perfecto, en este caso es Patricia Bullrich, que dijo que había inseguridad, no porque hubiera inseguridad entre los colectivos, no pasa lo que dijo recién el dueño de la línea de colectivos. No había inseguridad. Lo dijo Patricia Bullrich porque estaba dando la primera puntada de una trama que ella sabe bien cómo la arma, que termina en la muerte, seguramente lo mató gente de Patricia Bullrich, de Barrientos, para producir esto que estamos viendo. Yo subrayo lo que dijiste vos. En medio de una campaña electoral, cuando estoy apelando al voto de la gente, decirle no a los colectiveros, no solo a los colectiveros, a cualquier persona que camina por el Gran Buenos Aires donde la vida no vale nada, que todo esto pasa por una interna política, en una cuestión de políticos. Bueno, junten más votos para Milei, claro, no dan abasto de hacer campaña para Milei. Digamos, son punteros de Milei o de cualquier discurso antipolítico, porque profundizan un problema que hoy es central en cualquier democracia occidental, pero sobre todo nosotros lo vemos todos los días, que es un alejamiento cada vez mayor entre la gente y la política. Digamos, un problema en la representación. Y Cristina todo esto lo está viendo, digamos, uno te lee a Yo vos creo que lo ve y está medio sin salida. Claro. ¿Por qué está sin salida? Porque ¿dónde está la demostración, a mi juicio, más cabal de que Cristina está sin salida? Que el ministro es Massa en el marco de un acuerdo con el fondo. Claro. Porque si tuviera una salida, el ministro sería Augusto Costa o Kicillof. Y habría una salida, un programa económico que haga juego con lo que ella le dice a su electorado, que es que no tiene nada que ver con el ajuste. Y no, está en una posición horrorosa para ella, que es proveerle orden político a un ajuste como el destartalado, mal pensado, desilvanado, imposible, como el que está llevando adelante Massa. Más otro episodio muy dramático, obviamente pensado por Patricia Bullrich, que es la sequía. Sí. Claro. ¿No? Que te hace perder 20.000 millones de dólares. Entonces, miremoslo de más lejos. Alejémonos de la anécdota de todos los días. Miremos un grupo humano que está en un callejón sin salida y que probablemente sienten que acumularon un capital enorme político, que tiene un legado, el legado de Néstor, 15 años de éxito, etcétera, etcétera, que pensaban entrar en la historia de una manera y están entrando de otra. Y eso a cualquiera de nosotros nos resultaría enloquecedor y desesperante y empezaríamos a hacer pavadas. Es lo que estamos viendo.
Un minuto te pido, Carlos, porque hay una información urgente que tiene que dar Manu Jove. Un segundito. Manu. Ya se retiraron de la fiscalía de Carlos Rolero, el fiscal que interviene en la causa por las agresiones a Sergio Berni, los dos choferes, esos dos que habían llegado en condición de detenidos. Ahí los vemos. Lo vemos a Jorge Cerda en este caso, pero ya se retiraron los dos que, como anticipamos hace un rato, son aquellos representados por el abogado de la Unión Tranviaria Automotor, de la UTA, del gremio al que en definitiva pertenecen. También se espera que esto descomprima la situación y que en instantes llegue una novedad de parte de los choferes y que se levante el paro de las 16 líneas de colectivo de zona oeste que afectó el transporte en ese sector del conurbano durante todo el día. Lo que habían prometido de alguna manera que era que si se hacía efectiva la liberación de los choferes, de estos dos choferes en particular, los que llegaron en condición de detenidos, se iba a levantar el paro. Esperamos novedades en ese sentido, pero lo cierto es que terminaron de declarar los dos que llegaron en condición de detenidos y que están procesados por lesiones graves agravadas contra el ministro Sergio Berni. Ahí está, gracias Manu. Terminó, ¿no? Este episodio delirante que fue. Bueno, ahora, estoy pensando mientras miro esto, a la luz de lo que hablábamos, y poniéndome probablemente en la cabeza de Cristina, saquemos de lado la cuestión judicial. Sí. La cuestión del hecho concreto, del delito de agredir a una persona, como la agredieron cobardemente, salvajemente a Berni, que atravesó además la agresión con un profesionalismo que yo no me imaginaba, no contestó un solo cachetazo, digamos, un político en campaña. Digamos, ¿cómo debe comportarse un político en campaña si lo vienen a fajar? Como hizo Berni. Y le dieron duro, ¿eh? Y le dieron muy duro. Bueno, le vi la cara. Horrible. Espantoso. Saquemos eso de lado. Miremos ahora como si fuera una obra de teatro. ¿Qué mensaje nos está mandando esto que acabamos de ver? Que si vos te roban, te pegan un balazo, lo que sea, o a tu hijo le venden droga, en el conurbano bonaerense, no tenés a quién quejarte. Ahora, si te metés con un ministro del Poder Ejecutivo, en 3 días estás preso en un operativo. Entonces yo creo que Cristina lo que está viendo es, estamos mandando el mensaje equivocado. O sea, pareciera que hay un privilegio de que así funciona la justicia cuando se trata de Berni, y no cuando se trata de los 30 colectiveros que no fueron a trabajar por miedo, porque la familia no los dejan ir. Sí, de hecho uno miraba Twitter hoy, que entendemos que es un microclima, pero en Twitter todo el mundo decía, bueno, se detuvo más rápido a los agresores de Berni que a los autores del asesinato. Sin duda, porque los que están presos seguramente no lo son, además. Claro. ¿Qué es lo que está diciendo Cristina? Ella dice, solo que se pone ella como víctima. Entonces ahí medio como que confunde la idea, pero lo que está diciendo es, al copito mío lo trataron mucho mejor que a estos. Pero tiene un aditivo más, que es que los que fueron a detener, los que hicieron eso, es la policía de Berni. O sea, la que fue a hacer ese operativo es la policía de Berni, como diciendo... Son buenos empleados de su jefe. Exacto. Vengo como empleado de mi los jefe, mandó Berni. Exacto. Y ahí es donde la locura... Políticamente, muy inconveniente. A vos para un gobierno nacional y popular. Te hago una pregunta, por ahí, si se quiere, más personal. ¿A vos te cansa hablar de Cristina? ¿Te divierte? ¿Te aburre? ¿Te parece que es indispensable? Porque uno escribe mucho de Cristina y cuando te vemos también vemos que hablas mucho de Cristina y me parece que es casi ineludible, es una figura central en la política, pero ¿qué te pasa a vos con ella? No, me atrae mucho, me parece muy interesante, inclusive ahora, digamos, en las distintas etapas de su vida política. No, me parece fascinante como caso político, como líder político, como persona a ser narrada, digamos. Y ahora me resulta realmente interesante ver cómo se hace para hacer populismo sin plata, cómo se hace para retener los votos en un momento de semejante impopularidad, cuál es la estrategia electoral que debo adoptar si voy en una elección que estoy casi convencida de que va a ser una catástrofe. ¿Qué hago? ¿Busco votos y renuncio a parte de mi identidad buscando un nuevo Alberto? ¿O me repliego en lo que tengo más de propio? ¿Me repliego en mi base más sólida pensando en ser la oposición del que viene? Me parece que está
metida en un dilema para los que nos gusta la política muy interesante de ver, muy interesante de ver. ¿Y tenés expectativa en su capacidad de sorpresa en este escenario? Porque es muy nuevo. Este es más nuevo que el que le tocó en 2019. Yo creo que Cristina tiene dos características centrales en su personalidad de líder. Una enorme plasticidad táctica momentánea, imprescindible para el nivel de rigidez conceptual que ella tiene. Le cuesta mucho, por ejemplo, en materia económica, le cuesta muchísimo darse cuenta del enorme cambio que hubo en toda la región entre los años 2003, 2004, 2005, digamos hasta 2012 y ahora. Estamos en el contraciclo de eso. Digamos, esto requiere otra política. Esta economía requiere otra política. No son temas que tengan que ver solo con la Argentina, tienen que ver con el mundo, con el precio de las commodities. A todos los países de América Latina les está pasando una contracción después de aquella expansión que se expresa políticamente en masas enormes de descontentos y en una clase media que se había creado medio artificialmente y que ahora se vuelve a destruir. Frente a esta escena, ella repite, quiere meter siempre la misma llave en una cerradura que cambió. Ahora, para resolver eso, que es el problema de largo plazo, el problema macro, tiene una capacidad, un pragmatismo que se demostró en la elección de Alberto Fernández, muy llamativo, que después puede tener malas consecuencias en términos de gobierno, porque si miro la jugada de Alberto, sí, ganaste la elección, Un desastre. pero es un desastre lo que hiciste, y lo sabe. Por eso, cíclicamente, le tiene que dar Explicaciones. al accionariado, que son los votantes. Ahora, hoy hablas en tu columna que en esa desesperación por el peronismo que se cae y que está próximo a una derrota histórica, Cristina o el Frente de Todos no deja de evaluar candidatos, algunos muy llamativos. Vos hablas del padre Pepe, por ejemplo, hablas de Galuccio. Ellos están. ¿Cristina todavía tiene alguna carta para jugar? Yo creo que están buscando... A ver, estamos ante este problema general, que es una impugnación a la política. Sí. A mí me gusta una frase que escuché de un experto en Focus Group, que él la escuchó de uno de sus interrogados. Era un grupo de gente que lloraba por distintas razones. Lloraba uno porque salió con su hijo a pasear, le pidió ir al cine y no lo pudo llevar al cine. Lloraba otro porque le tuvo que decir a la hija que la tenía que sacar de la universidad de paga para mandarle una pública. Y lloraba una abuela que no sabía cuándo iba a volver a ver a sus nietos porque el hijo debía decidir irse del país. Y ante todo esto, el sociólogo les dice, bueno, ¿y la política frente a este drama? ¿Qué respuesta les da? Y la respuesta de uno de ellos fue, la política es un circo vacío. Es decir, es un espectáculo que sigue funcionando del que ya no fuimos. Quedaron los trapecistas, quedaron muchos payasos, muchos payasos, pero nosotros ya no fuimos. Entonces me parece que tanto ella como cualquier otro político está hoy en la tarea de tener que reconectar. Y a lo mejor hay que mostrar caras, Nacha Guevara, digamos, que ya fueron. Ya fue candidata. Pero claro, pero ya se usó. Esa es una idea que se usó mucho. Lole y Palito. Por eso. Menem, ¿no? Sí. Reutemann también. Por eso, Lole. Lole dijiste. Lole y Palito. Okay. Ahora es digo... explícita esa idea ya usada. Pero es más contradictoria con el discurso del kirchnerismo. Claro. Que era que Néstor había reinventado la política. Por ¿Qué tenemos que ir a buscar actores? Exacto. Sí. Nosotros relegitimamos la política. Este era el mensaje. ¿Y ahora cómo se explica que los pobres no nos votan? Que la gente empieza a ir a la abstención y eventualmente que crece en la matanza Milei y que pueden perder la matanza. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, hay razones, ¿no? El intendente de La Matanza vive en Puerto Madero, primera explicación. Le están pidiendo que vuelva a La Matanza. Por lo pronto sigue sin hablar, además. Eso. No habló desde el crimen, no habló. Bueno, y debería hablar porque él fue chofer, mataron a un chofer. Digamos, es de su gremio el... Claro, fue el chofer de Balestrini. Balestrini, que fue gobernador. ¿No? Sí. Entonces, intendente. ¿cómo se reconecta? Si tengo
No puedo atrasar el tipo de cambio para que las cosas sean más baratas porque no tengo dólares. La inflación es del 105% y por lo tanto deteriora el salario y el salario real es el gran conductor del voto. No sabemos por qué vota la gente, pero pareciera que una razón es esa, el poder adquisitivo del salario. ¿Cómo hago? Y además las encuestas me dicen que no nos quieren. Bueno, busco al padre Pepe, que va a decir que no, obviamente. Claro. Sí. Ahora, me gustaría hablar un poquito de Alberto Fernández, que casi no lo nombramos, ¿no? Porque hablamos todo de Cristina. Y... Hay un pedacito, ponemos Claro, ese pedazo. me gustaría- Viste que le di una nota a Rebord. Sí. Salió el día de su Sí, cumpleaños. Mirá, habló mucho, pero Sí. este pedacito. Lo que no podemos seguir haciendo es sentándonos 2 o 3 y digamos, bueno, ahora le toca a Tomás ser el conductor. No, esto no funciona así. No puede funcionar así. Ahora, ¿no es loco que en tu caso funcionó exactamente así? Sí, y fueron los 3 días de charla que tuve con Cristina, si eso era correcto o no. Ahí está. Él se resistió al error, pero lo cometió Cristina. A mí me encanta porque se le escapó decir que él quería terminar con 20 años De kirchnerismo. De de kirchnerismo. kirchnerismo, que es una frase inolvidable. ¿eh? Una frase Inolvidable para el que Inolvidable. había prometido nunca más pelearse con Cristina, digamos, Exacto. otra promesa incumplida. Exacto. Y ahora nos dice que quiere terminar con el dedo que lo puso. Es maravilloso. Ahora, vuelvo estoy en una frecuencia hoy que no sé si es la más conveniente. Es enloquecedor, Sí, bueno, claro. porque es passive-aggressive. Sí. Para mí hay un párrafo de una carta de Cristina que es maravilloso, cuando ella, la peor de todas, la gran titiritera, tiene que confesar, le pedí 19 reuniones y no me cumplió Claro, ninguna. claro. Y me esconde la pelota, y me distrae, y me miente y me dice que no me miente, y me dice que mañana y es pasado. Digamos, el titiritero parece ser Alberto, que ahora los está enloqueciendo con Claro. su Con su candidatura. candidatura. Claro, Sí, claro. claro. ¿No? Sí, sin duda. ¿Crees que, digamos, si se da tal cual dicen ahora, supuestamente es el único acuerdo vigente es que van a ir una paso? Digamos, Bueno, ya lo es que es reconocieron inevitable, digamos, más que un acuerdo, es que si el presidente decide que va a enfrentar a la vicepresidenta y que él tiene un proyecto que es terminar con el kirchnerismo, todos. Claro, pero es Es inédito. inevitable. Como situación es inédita. para mí ellos. es inédito que haya un oficialismo conducido por una persona, Cristina, que tenga que hacer campaña criticando al propio gobierno, al propio presidente. Y yo escucho, sobre todo en la Cámpora, una idea que es también casi cómica, que es, ¿y si le ganamos, qué hacemos? Claro. Digo, ¿cuánto dura este gobierno Claro. si nosotros le ganamos a Alberto Fernández y además, como es muy probable que pase, salimos segunda fuerza, si no tercera? ¿Cuánto dura desde agosto a diciembre? ¿A cuánto se va el dólar? Digamos, ¿qué pasa? ¿No estaremos provocando la catástrofe que queremos evitar mientras Massa sigue manipulando variables? Digamos, es una escena inédita. Sí. Ahora, ¿cómo se hace para que el presidente diga, no, este gobierno fue tan malo que yo no puedo competir? También es un problema. ¿Eh? Nos están apurando con la tanda, Luciana, pero me quedan preguntas sobre, ¿Milei puede ser presidente? Quiero que Carlos lo conteste. ¿Qué pasa con el rol de Macri, ¿no?, en la oposición? Sí. ¿Qué pasa con Larreta y la pulseada en la ciudad de Buenos Aires? Que también tenemos algunas cositas para contar de esto porque está tensionada la cuerda entre Macri y Larreta, ¿no? Larreta todavía no decidió, Carlos, qué va a hacer, si las elecciones van a ser 2 urnas o una urna, que es una cosa que se está hablando ahora, ¿no? Porque, a ver, si Macri... Santiago sostiene, explica esto porque esta enredadera, vos la conocés, los que nos están mirando no van a entender Yo sostengo que en nada las de últimas- que en esto, las- Me pero encanta, Luciana, cómo se Traducir. engancha con los temas. A ver. expliquémoslo. A ver, yo sostengo que Larreta está próximo a tomar una decisión, que haya 2 urnas en los cuartos oscuros de la ciudad de Buenos Aires para que la gente vote, o los porteños voten, por un lado presidente y por otro lado alcalde. Pero explica En la qué misma- significa políticamente. Claro, Exacto. significa esto, que Macri le está pidiendo a Larreta que eso no se haga, porque esto en principio, según Macri, lo beneficia mucho a Lustó en la interna con Jorge Macri. ¿Por qué? Porque están solo las boletas de jefe de gobierno y por otro lado solo las boletas de presidente. Macri le dice, no, hacé, Pero espera, discúlpame. dale. Me encanta esto. Dale. Hay una clave en lo que estás diciendo. El gran poder de Jorge Macri es que iría colgado de un candidato a candidato presidente presidencial. competitivo. Iría con, Exacto. Y, con y Patricia el pobre Bullrich Lustó y no con tiene un Larreta. candidato Claro. radical No. competitivo. En el mejor de los casos le daría la boleta a Larreta. Exacto. En el caso
Sí, es muy Jorge difícil Macri. que le dé la boleta a Larreta, que no se la dé a Claro, Bullrich, digamos, entra en un exactamente. berenjenal. Pero pará, Importantísimo. pongo un punto. Sí, vamos a Para que la gente nos Disculpame, entienda. pero teníamos que ir a No, la no, tanda. es que sí, sí. No, la quiero tanda no. meterme en... Primero vamos a bajar nos esto. están pidiendo la tanda. Nos vamos a ir a la tanda, pero vamos a bajar esto. Significa que vos, cuando vayas a votar, en el lío del voto, vas a votar en 2 urnas en la ciudad de Buenos Aires. No está definido, pero es una gran posibilidad. Claro. Yo quiero saber si eso es el fin de la relación Larreta-Macri. Pero Vamos ahora a eso. sí. eso vamos a ir ahora. sí. Pero eso es lo que estamos explicando. Larreta tiene una semana para decidir si hace esto de que hay 2 urnas. Ahora o vamos a analizar 2 operativos el tema. electorales simultáneos en el momento en que vas a votar en la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Para que Larreta no se sienta perjudicado. Exactamente. A la semana pasada estuvieron los dos acá y estaban tirándose alegrías todo el Sí, tiempo. Larreta se está yendo de viaje ahora, pero cuando vuelva toma la decisión. Después de la tanda, habla Pagni. Seguimos, compañía. Con las tarjetas del Ciudad tenés descuento los 7 días de la semana en supermercados, combustibles, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online. Vení al Ciudad. Entra al banco que te banca. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Lanús nos une. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Vivamos Vicente López. Entre Ríos, un gran plan. Mirá, saboreá, respirá, despejate. Disfrútalo todo. Gobierno de Entre Ríos. La Estampa, restaurante italiano. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Nuevo Geniol con paracetamol. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Estamos acá de vuelta, se habla de todo, acá en los cortes. Pero vamos a seguir, ¿eh? No, sí, mentira, yo me quedé hasta las 12 hoy. Estábamos en una de suspenso, que es esta enredadera, que es la ciudad de Buenos Aires, y si Larreta va a decidir hacer elecciones como simultáneas en un mismo momento, con Claro, dos urnas. a jefe de gobierno y a presidente el mismo día, en la misma en 2 urnas distintas, en el mismo cuarto oscuro. Traducido para que Lustó no salga perdiendo en la elección. ¿Esto significa el fin de Larreta Macri si Larreta lo hace? A ver, Larreta tiene muchas cartas para jugar. Mm, Una es esa y la otra es desdoblar la elección. directamente. El estatuto de la ciudad casi que obliga a desdoblar la elección. La idea sería, la elección debe ser desdoblada. Eventualmente el alcalde, el jefe de gobierno la puede unificar con la nacional, que sería lo mismo. Claro. Sería el mismo Sí, sí, efecto. claro. En vez de 2 urnas, 2 días. Ahora, ¿qué está pasando hoy en la Argentina? Está pasando que el liderazgo de Cristina se está jugando en la provincia de Buenos Aires con todo lo que hablamos y el liderazgo de Macri se está jugando en la capital federal. Y es evidente que Macri, en su autopercepción como líder, en lo que cree que constituye su liderazgo, por lo único que fue explícito, unívoco, no hubo ambigüedad, no especuló, no jugó a las cartas, es quiero que mi primo, que se llama Macri, sea jefe de gobierno de la ciudad. En una operación más arcaica e imposible, de traer un intendente de Vicente Que López. incluso algunos cuestionan si está en regla, ¿no? Todavía. Bueno, el estatuto dice que tenés que tener domicilio. Claro. 5 años. Y no me sorprendería que aparezca Carrió o que aparezcan Lustó y Jacobiti impugnando la candidatura de Macri por razones formales. Pero nos estamos yendo del tema central, que es que
frente a este hecho, que es el liderazgo de Macri en el distrito del PRO, en la vidriera del PRO, en el único pájaro en mano en serio que tienen, en la jugada electoral, Macri juega mucho poder ahí. Y yo creo que Macri se bajó de la candidatura después de dejar algo atado en eso. Él no acepta esto de la doble urna, eso ya está definido. No lo acepta, claro. Ni él ni su primo. Entonces ahora tenemos que mirar desde el lado de Larreta. ¿Qué hace frente a esa pretensión de liderazgo de Macri? Y si uno va mirando lo que Larreta va diciendo, Larreta, que todos sabemos, tiene un discurso muy coacheado, muy pautado, muy estudiado, bastante inflexible como discurso. Sin embargo, ha dicho varias cosas que a lo mejor el común de la gente no las percibió en toda su dimensión, pero Macri sí las percibió. Una fue en el Yao Yao, creo que el año pasado. Dijo, yo me presento cualquiera sea el que se presente, es decir, sí. Macri. Si yo no tengo problema en enfrentarlo a Macri. Muy distinto de Vidal, por ejemplo, que dice que si Macri, que es el autor de todos nosotros, se presenta, yo declino. Después dijo algo que me parece que fue un cañonazo. La noche en que largó ese spot donde está caminando en la Ruta 40, esa noche él creo que fue a 3 de febrero, y en 3 de febrero, hablando de su idea de la grieta y de que hay que terminar con la grieta, dice, porque gobernaron los dos lados de la grieta, claro, y miren cómo estamos. O sea, dijo, eso, sí. Eso es un cañonazo para Macri. Macri fue un error, tan error como Cristina o como Alberto. Larreta, que no participó del gobierno de Macri. Dato importantísimo, muy distinto de Patricia Bullrich. Ahora tiene que decidir qué hace con Macri. En la figura de Jorge Macri, que se llama Macri. Esto tiene a mi juicio dos dimensiones. La primera es qué hago con el liderazgo de Macri, con el liderazgo político de Macri. ¿Quiero matar al padre o no? Eso tiene mucho que ver con el futuro de un eventual gobierno de Larreta, pero tiene que ver con otra cosa, que es la segunda dimensión, que me interesa también. En esta jugada de Larreta, si la realiza o no, vamos a ver qué nivel de conflicto llega con Macri, vamos a saber por qué se bajó Macri. Porque si Macri fuera el Macri exitoso que nos dice que se baja de la candidatura por un hecho de superioridad espiritual, de altruismo, de terminar con el caudillismo, dudo que Larreta, que es un gran lector de encuestas, quiere enfrentar ese prócer. Ahora, si lo enfrenta, me está dando la idea de que es lo que quiere decirle a la gente, yo no tengo nada que ver con este Macri que no puede ganar el conurbano. No sé si me explico. Sí. Sí. Es decir, está tomando una posición electoral proselitista. Hay que ver si a Larreta, en su idea de ir hacia el peronismo, de buscar el voto de Alberto Fernández, el voto desencantado del peronismo, el voto de Massa, yo creo que toda la jugada de Larreta es esa. Además, él está pensando probablemente que no hay una interna, que es mentira que va a haber una primaria. La primaria es una elección general, donde va cualquiera a cualquier partido. Entonces este argumento, no, primero hablarle a los votantes del PRO y no te pelees con Macri, ¿por qué no me voy a pelear con Macri? Si a lo mejor peleándome con Macri me va mejor en la provincia de Buenos Aires. No sé si no está eso detrás de todo esto que estamos hablando, de ir a enfrentar a Macri en la figura de su primo. Ahora, tiene un problema, que es que la jugada perfecta es muy imperfecta. La jugada perfecta sería enfrentarlo con jugar con Lustó. Sí. Y eso tiene un ruido, porque es jugar con alguien de un partido que no es el tuyo. Y no ha tenido todavía la capacidad o la posibilidad de inventar su propio candidato dentro del PRO. En esa lógica, lo más probable es que, si quiere hacerlo, no sé si quiere hacerlo, desdoble de alguna manera. O desdoble por el calendario o desdoble por la urna. Pero estamos ante un tema, si miramos esto a la luz de la historia del PRO, estamos en una especie de pelea Alfonsín-Balbín. Sí. Con la diferencia de que Alfonsín no le pudo ganar a Balbín. Balbín se tuvo que morir. Larreta tal vez cree que le puede ganar a Macri. Él ya intentó matarlo. Cuando Macri pierde la presidencial, ¿te acordás que hubo todo un periodo donde estaba matando al padre? Larreta parecía que quería matar al padre, que era Macri. Lo dejó herido y volvió... No solo, Luciana, no me tengo que olvidar de otro hecho importantísimo en esto que estamos hablando de la disidencia de Larreta con Macri, que es muy anterior. Él puso
a Santilli en la provincia y a Vidal en la capital, deliberadamente, Exacto. para decir, primero son mis candidatos, que se note bien que son míos porque los pongo donde quiero. Y él pensó, y creo que más por una incapacidad política de él que por un éxito de Macri no le salió, que con 2 triunfos muy resonantes en ambos distritos se terminaba Macri sin tener que enfrentarlo. Ahí ya hay un duelo, más todo, más lo que vos estás señalando, que es el trato de Larreta hacia Macri en esos 2 años donde Macri a sus amigos les dice, yo estaba en el piso. ¿A qué hecho me quiero referir? Creo que es un hecho simbólicamente muy importante. Larreta no estuvo en Dolores cuando Macri produjo esa movilización para ir al juzgado donde lo estaban juzgando por espionaje. Por el espionaje de las víctimas, de las familiares del Lara San Juan. Y eso, como ustedes saben muy bien... No se olvida. No se olvida. No, y tiene un poder simbólico enorme. Larreta puede decir, pero ¿cómo voy a ir a bancarte en que no te investiguen por espionaje si me espiabas a mí? Yo estaba espiado, claro. ¿No? Sí. Pero yo creo que en la libreta calabresa de Macri, que es implacable, dicen que los calabreses llevan las ofensas como condecoraciones, digamos, no se olvidan nunca. Eso, ¿Fioriti es calabrés? No, soy italiano, sí. No, ¿Pero sí, qué parte de Italia? italiano no me cabe duda. ¿Y a Montesos o del sur? Sí, del sur. Ah, del sur. Si sos calabrés, Claro. no lo dije, te pido perdón. No lo Porque me va a venir la venganza de este. Después lo hablamos. Pero igual, después lo hablamos. Tenemos que ir a la tanda. Tenemos que ir a la tanda. Pero decidos de lo que le querés preguntar quiero después. preguntarle por Milei, que no contestó, Sí, si todavía no puede ser o hablamos. no presidente. Tenemos que hablar del libro también, obviamente. Y tenemos alguna sorpresita más. Ah, mira. Pero después la tanda. Ya volvemos. Aquí estamos de vuelta y le había quedado... Pregunta directa, Carlos. Milei, que hoy está en boca de todos, sobre todo de los jóvenes, ¿puede ser presidente? O sea, ¿tiene reales chances de ser presidente o es una amenaza y termina ahí? A ver, Milei puede estar en el balotaje. Si vemos, todo lo que hablamos al comienzo, que es la caída del peronismo, que no sabemos hasta dónde es caída libre o una caída controlada, se sigue profundizando. En las encuestas de hoy, no sé cuánto valen las encuestas tampoco, porque como sabemos, pero es lo único que tenemos para mirar, ¿no? Entonces, me parece que en la encuesta, subrayo esto, en la encuesta puede estar en el balotaje. Ahora, la política no es la encuesta. Inclusive yo puedo querer votar a Milei y después no lo puedo votar porque en mi barrio no hay quien mueva su boleta, no hay un candidato a intendente que esté asociado a él, digamos, hay 1000 razones en la realidad por las cuales la encuesta no se reproduce. Pero sin duda vamos a una elección muy misteriosa. Ahora, que después pueda pasar un balotaje, tengo mis dudas. Bueno, está el libro sobre la mesa. Yo siento que, sobre todo el Ahí lo están principio del tomando. programa, hablamos mucho del libro sin hablar. ¿Vos sentís que en el crimen de Daniel Barreiros y toda la saga que sucedió después y lo que hay detrás antes de ese asesinato, hay algo de tu libro y de ese nudo? Claro, porque ¿qué estamos viendo? Estamos viendo las condiciones de degradación de una geografía, de una economía regional, digamos, de una región. ¿Qué quiero contar yo en este libro? El telón de fondo de esos episodios. Uno está siempre viendo anécdotas, episodios, va cambiando la historia y uno dice, pero al final acá hay algo. Sí, ¿qué es lo que hay? Primero, el agotamiento de un modelo económico de 50 años. El agotamiento de una Argentina, la Argentina de Perón, digamos. La Argentina del estado de bienestar. Eso se terminó. Y ese final se acelera enormemente a partir del 2001. Y se acelera en ese momento, a partir del 2001, vamos a poner un número. Si tomás antes de la pandemia, para no considerar la pandemia que distorsiona mucho, en la Argentina había 4.000 villas de emergencia. De esas 4.000, la mitad son posteriores al 2001 y el 25% son posteriores al 2010. Es decir, que estamos viendo delante de nosotros una película en cámara lenta de deterioro. Y eso produce un enorme impacto político, que es el descubrimiento de la potencia electoral del conurbano, que lo hace Duhalde y después me parece que constituye la identidad del kirchnerismo.
Digamos, el kirchnerismo no se explica sino como un proyecto. A ver, el día que Néstor llega a la presidencia, el 25 de mayo del 2003, esa noche termina el día, están todos destruidos, reciben a todos los embajadores, todo, y cae Julio De Vido en el despacho de Néstor. Y le dice, ¿vos mañana qué vas a hacer? Voy a ir a verlo a Curto y a Balestrini. ¿Qué vas a hacer con Curto y Balestrini? ¿Ir a buscar gobernabilidad? Es decir, desde ese día empezaron a comerle piezas a Duhalde en la idea de reemplazarlo a Duhalde. ¿Esto qué quiere decir? Que es un poco el fondo de todo esto. ¿Cuál sería? Que la Argentina moderna, como la conocimos, vamos a decir una gran simplificación, que termina de modelar Roca, se consolida cuando le quitan a la provincia de Buenos Aires la capital, la capital y federalizan esta ciudad donde estamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que el esquema de poder, la geometría de poder que estaba debajo de ese modelo político, era como una especie de alianza de provincias del interior que constituyen y le ponen hormonas al Estado de Buenos Aires para disciplinar a la provincia de Buenos Aires y someterla, a la provincia de Rosas. Eso se terminó en el 2001. Ese esquema de poder terminó en el 2001. Y el 2001 lo que tenemos con el ascenso de Duhalde es una alianza del conurbano con el Estado Nacional en detrimento del resto del país. Fiscalmente esto es una economía que le quita recursos fiscales a las hojas, si querés vamos a simplificar mucho, y lo vuelca en subsidios cada vez más deficientes, como vemos en el tema del transporte en el conurbano. Esto pasa desde hace 20 años. Yo quise narrar ese fenómeno y después detenerme en las villas, en el clientelismo, en cómo se armó todo eso. Pensá que en el año creo que 38, no recuerdo bien, Le Corbusier le llevaron el problema del conurbano y dijo, si no hacen algo ya, esto no tiene destino. Todavía no había llegado Perón. Digamos, me parece un caso que si uno lo mira entiende mucho de los barquitos que se mueven arriba de esas corrientes de fondo, ¿no? Ese es el tema. Nos tenemos que ir. ¿Es tu primer libro? Sí. Voy a hacer Tal vez el último. Ya, si querés más, acá está. Porque nos quedamos con ganas de escucharte. Así Sí, me quiero quedar hasta las 12. Franco, ya voy. bueno, debo decir que lo pasé fantástico. ¿Acá? Sí, sí. Ay, Me encanta el qué tipo de alegría. trabajo que hacen ustedes. Sí. Gracias. Un Gracias placer. a ustedes. De Gracias, verdad. Carlos. Gracias por venir. No, Somos muchas bárbaros. Sí, Nos llevamos esto Sí. para siempre. Ahí está. Gracias. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nosotros nos vamos. El jueves que viene viene Maru. Sí, yo termino. Así que gracias, Santi, a vos Gracias por a haber ustedes. estado acá 4 semanitas. Y la semana que viene estamos las 2 de vuelta. En verdad, consecuencia. Nos vemos. Chau. Chau. Dale. Hasta Chau. luego. Que descansen, que estén bien.